Muy buenas tardes, estamos a día 30 de marzo del año 2020, es lunes, son exactamente las 7:15 de la tarde y vamos a comenzar con el resumen de lo que nos ha dado de sí esta nueva jornada de trading. En primer lugar, pues bueno, comenzamos semana, hemos estado haciendo análisis para ver un poco cuáles van a ser las perspectivas para esta semana y vamos a repasar en primer lugar pues cuáles son las principales noticias y los eventos que se van a producir durante esta semana de trading. En primer lugar, remarcamos la noticia de hoy, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, considera que la recesión en Europa es ya inevitable. Según sus cálculos, cada mes que mantengamos la cuarentena, podemos decir, o la situación de confinamiento y las actividades económicas se mantengan paralizadas, nos costará un 3% del Producto Interior Bruto anual. Esto evidentemente pues nos pone una tesitura prácticamente ya pues totalmente confirmada de una nueva crisis. Por otro lado, también en cuanto al calendario económico, esta semana va a ser la semana en la que los datos macroeconómicos que se vayan publicando pues van a empezar a constatar también esa entrada en recesión, no solamente en Europa, sino también en los Estados Unidos. Mañana martes vamos a conocer el dato de confianza del consumidor de la Conference Board, que va a ser muy negativo. Se espera que esté por debajo de los 110. Este nivel de los 110 no se registraba desde el año 2016, por lo tanto pasamos de estar en máximos en la zona de los 130 a 140 a irnos directamente en prácticamente un mes a los 110. Por tanto, va a ser un dato muy negativo de la confianza del consumidor en los Estados Unidos, dato que ya nos adelanta que Estados Unidos pues también va a sufrir mucho debido al coronavirus. También vamos a conocer datos de manufacturas en China. Aquí es un poco la antítesis o lo contrario de lo que está ocurriendo tanto en Europa como en América, debido a que China seguramente comenzará con la recuperación de su producción manufacturera. La previsión es que se sitúe en la zona de los 45 y venimos de un dato muy negativo que estaba en la zona de los 37.7. Por tanto, parece ser que la producción manufacturera en China se comienza a recuperar debido a que ellos ya están saliendo de esta crisis del coronavirus, y lo vamos a ver tanto en la jornada de mañana durante la madrugada a las 3 de la mañana como también el dato del Caixin, que se publicará el miércoles a las 3:45 de la madrugada. Por tanto, pues bueno, nos llega también esa esperanza de que todo esto no vamos a tardar mucho en solucionarlo, siempre y cuando las cosas por parte de las administraciones, como ya sabemos, pues se hagan correctamente. Además, también uno de los datos más importantes que se van a producir esta semana son los datos de empleo de Estados Unidos. Primero con el dato adelantado, el ADP, el próximo miércoles, en el que nos marcan una previsión que es en el cual se pierdan 150.000 empleos, y también vamos a conocer las nuevas peticiones de subsidio por desempleo el jueves a las 2:30. La semana pasada ya vimos un dato malísimo en los Estados Unidos con 3 millones de nuevas peticiones de subsidio por desempleo, y esta semana se prevé que supere esos 3.283.000 nuevos subsidios. Por tanto, muy negativo en el empleo para los Estados Unidos. Y por último, para cerrar, el viernes conoceremos el dato de nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Se considera, o la previsión considera, que la tasa de desempleo se va a situar por encima del 3,8%. Venimos de las tasas de desempleo más bajas de la historia de Estados Unidos en el 3,5%. Por tanto, creemos que este dato también va a ser muy negativo y por tanto también va a lastrar tanto a las bolsas como al dólar durante esta semana. Por tanto, estamos en esa, como decía al principio, en esa semana de la constatación de la entrada en recesión, tanto en la economía europea, ya lo ha comunicado de hecho el Fondo Monetario Internacional, y también en los Estados Unidos. Por tanto, las medidas de estímulo deben continuar. De hecho, se están comentando pues más medidas de estímulo. Cada día conocemos nuevas medidas para intentar paliar pues toda la situación que se está generando. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando la semana. En el apartado técnico, comentábamos ya desde la semana pasada los rebotes que se estaban produciendo en las principales bolsas. En el caso del Nasdaq, que es el gráfico que tenemos, ya hemos confirmado esa entrada en venta en la zona del FIBO 35
38, después de observar pues, toda la caída en gráficos semanales, y consideramos que el precio o el índice volverá de nuevo a los niveles de los 6.700 puntos. Este mismo patrón se está produciendo también en el SP500. También tenemos una orden pendiente de venta en la zona de los 2.620, 2.630, también con un patrón muy similar, patrón de retrocesos de Fibonacci, con ese movimiento tan fuerte que se ha producido en las últimas semanas y el rebote tanto de la semana pasada como de esta jornada de lunes. Por tanto, hemos colocado esa orden pendiente de venta en la zona de los 2.620 puntos para el SP500. Como vemos también, el precio lo que está haciendo en este momento en gráficos semanales es rebotar o hacer pullback en la media de 200 periodos. Por tanto, creemos que es bastante factible que también el SP500 pueda volver de nuevo a la zona de los 2.200, 2.220. La misma situación se está produciendo en el caso del Dow Jones. También se está acercando de nuevo a la zona del Fibo 38 de toda la caída. Por tanto, también consideramos que durante las próximas semanas el Dow Jones podría volver de nuevo a la zona de los 18.250 puntos. Y en el caso de Europa, el DAX alemán está haciendo exactamente lo mismo, se está aproximando de nuevo a la zona de los 10.000 puntos, aunque aquí le está costando un poquito más que a los índices americanos, y estamos esperando también esa confirmación en la zona de los 10.000 puntos para posicionarnos también en corto. Tenemos que tener en cuenta que debido a la gestión del riesgo que estamos aplicando, que es muy baja, hay ciertos activos que no vamos a poder operar en gráficos semanales debido a ese alto riesgo que nos da la posición. No cumplimos con los parámetros de riesgo, pero bueno, en principio ya hemos planteado la operación del Nasdaq, en el cual hemos asumido un 2% de pérdida en el caso de que salga mal. Por otro lado, en el SP500 también hemos asumido otro 2% en esta operación, y estamos pendientes del DAX alemán, el Dow Jones, y también podríamos valorar el IBEX 35, pero como de momento están prohibidos las entradas en corto, en este momento pues no planteamos ninguna operación de venta para el IBEX. ¿Okay? El patrón va a ser muy similar también. Creemos que el IBEX va a volver otra vez a los 5.900, 6.000 puntos, pero como está prohibida la entrada en corto, no podemos en este momento hacer nada con el IBEX 35. Como vemos, las figuras en todos los patrones en todos los índices, tanto americanos como europeos, están formándose de la misma manera, así que pues bueno, esperamos ver durante esta semana nuevas caídas en todos los índices. Por otro lado, también hemos observado como el petróleo en la jornada de hoy rompía ese nivel de soporte de los $20 en el caso del petróleo americano, West Texas, y estamos casi convencidos al 100% de que el petróleo podrá caer hasta la zona de los $15. Aquí hay dos factores muy importantes. El primero de todo pues es todo lo que está ocurriendo con la crisis del coronavirus, que evidentemente lo que va a producir y lo que ya está produciendo es una caída de la demanda brutal a nivel global. Y luego, por otro lado, tenemos también la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia. Por tanto, esto es una situación que lo que va a provocar precisamente es eso, ¿no? La continuación de las caídas del precio del petróleo hasta la zona de los $15. Veremos a ver si alcanza esos niveles. Nuestra proyección nos indica que así va a ser, pero bueno, vamos a esperar. De momento no creemos que exista ningún tipo de patrón alcista o alguna posibilidad de entrada en largo en el petróleo, así que bueno, simplemente vamos a esperar, vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero en principio nuestra proyección nos dice que la zona de los $15 es un suelo para el petróleo americano. Luego, ya entrando un poco más en la operativa intradiaria de la jornada de hoy, lo más relevante que estamos observando es el euro frente al yen japonés en gráficos de 30 minutos. Hemos observado como en la zona de los 118.80 tenemos un nivel de soporte importante en esa temporalidad en gráficos de 30 minutos, y vemos como el precio está haciendo intentos de ruptura de ese nivel de soporte. Si ese soporte se confirmara la ruptura, pues nos daría un nuevo patrón de entrada en venta en el euro frente al yen japonés. Y luego, por otro lado, en cuanto al resto de sistemas, en el caso del SP500 con el
Sistema Renko, hoy dos oportunidades claras de entrada con dos patrones de ruptura desde la apertura de la sesión americana. Una primera operación, como digo, sobre las 3 de la tarde aproximadamente, y luego una nueva operación de entrada también en compra con otro patrón de ruptura que también se ha cumplido a la perfección. Por tanto, esto ha sido en cuanto al SP500, y en cuanto al resto de activos, en principio no hemos tenido nada relevante. Se están produciendo señales constantes en el petróleo por existir con esta configuración que tenemos del sistema Renko una divergencia regular alcista, pero está muy lateralizado en este momento y tenemos que tener cuidado con este tipo de señales. No está la situación como para buscar, creo que de nuevo, operaciones de compra en el caso del petróleo. Y por lo demás, pues nada, todo bastante tranquilo. No ha sido una jornada excesivamente volátil como jornadas de la semana anterior, pero bueno, creemos que a medida que los datos macroeconómicos se vayan publicando, la volatilidad en los mercados irá aumentando durante esta semana. Mucha atención a los datos macroeconómicos, como decíamos, sobre todo a la confianza del consumidor de Estados Unidos, los datos de empleo y también los datos de manufacturas en China, que es un poco la esperanza para la recuperación en Europa también y en Estados Unidos. Y en principio nada más. Mañana volveremos con más operaciones, volveremos con más análisis. Y nada, muchísima suerte a todos, un saludo y hasta mañana. Chao.